Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la ruta metabólica de carbohidratos, glucólisis. Los integrantes del equipo son Nicole Natalie Castillo Pérez, Sandra López y Guadalupe Gómez. Características de la glucólisis. La palabra glucólisis se divide en dos: gluco, que significa glucosa, y lisis, que significa rompimiento. El rompimiento de la glucosa libera la energía. Es un proceso catabólico. Consta de 10 reacciones catalizadas en donde una molécula de glucosa, 6 de carbono, se fragmentan dando como resultado 2 moléculas de piruvato y ganando 2 moléculas de ATP. El primer paso es aprovechar la glucosa y obtener energía. Se invierten 2 ATP, se obtienen 4. Se ganan 2 ATP en total. La vía de combustión, oxidación de los carbohidratos. Es la forma rápida de obtener energía. Ocurre en el citoplasma de las células. Sin oxígeno, anaeróbicas. Primer paso, catabolismo energético, respiración celular. Las ventajas son el romper la glucosa, obtener cierta cantidad de energía y obtener moléculas de piruvato. La glucólisis consta de 2 fases. La fase preparativa es el gasto de energía, es donde se invierte la energía para empezar la ruta de degradación o transformación de la glucosa. Y la fase de rendimiento energético, ganancia, es donde se va a producir la energía, se obtienen 2 moléculas de ATP. En la primera fase de la glucólisis podemos ver que la glucosa entra a un proceso que se llama fosfolorización, en el cual se transfiere un grupo fosfato a la glucosa. La glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, en el cual se utiliza un ATP o energía. Este proceso es llevado a cabo por la enzima hexaquinasa y, como ya dije, se invierte un ATP dando un ADP. En la segunda fase de la glucólisis podemos ver un proceso que se llama isomerización, el cual lleva por nombre debido a que se utiliza una enzima isomerasa, en el cual consistirá en que la glucosa 6-fosfato obtenida del anterior proceso se transforma en una fructosa 6-fosfato. En el tercer paso de la glucólisis vamos a observar que la fructosa 6-fosfato obtenida en el anterior proceso se convertirá en una fructosa 1,6-bifosfato. La enzima que va a actuar es la fosfofructosinasa 1. Este proceso va a obtener una fosfolarización, en el cual se le agrega un grupo fosfato a lo que ya teníamos y se invierte una molécula de ADP, o sea que se va a gastar dando un ADP. Para la cuarta fase de la glucólisis vamos a observar la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfata, que se romperá formando 2 moléculas de 3 carbonos, resultando en dihidroxiacetana fosfata y gliceraldehído 3-fosfato. Las enzimas que actuarán sobre esta fase serán la enzima aldosa y la fructosa bifosfata aldosa. Para la quinta fase de la glucólisis vamos a observar una isomerización, en el cual consiste que la hidroxiacetona fosfato se convierta en glicaldehído 3-fosfato. La enzima que actuará sobre eso es la triosa fosfato isomerasa. Y esta fase es de gran importancia, ya que el glicaldehído 3-fosfato es el único que podrá continuar el proceso de la glucólisis. Esto obtendrá 2 moléculas de glicaldehído 3-fosfato, esto debido porque en la cuarta fase también se obtuvo otra molécula de glicaldehído 3-fosfato. Balance energético. Se consumen 2 ATP. A partir de la reacción 6 comienza la fase 2 de rendimiento energético, la ganancia. Es donde se va a producir la energía y se van a obtener 2 moléculas de ATP. Las 5 reacciones
Son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato de la fase anterior y se transforman en dos moléculas de piruvato. En la sexta fase de la glucólisis, un proceso que se llama oxidación y fosforilación, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosglicerato. Esto gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Aquí se utilizan dos moléculas de NAD que se convierten en NADH. En la fase 7 de la glucólisis, llamada transferencia de grupo de fosfato, como su nombre lo dice, un grupo de fosfato del 1,3-bifosfoglicerato se transfiere a una molécula de ADP, así obteniendo 3-fosfoglicerato y un ATP. Y esta etapa se caracteriza por una enzima llamada fosfoglicerato quinasa, obteniendo así 2 ATP. En la fase 8 de la glucólisis, en una fase que se llama transferencia intramolecular del grupo fosforilo, 3 fosfogliceratos se convierten en 2 fosfogliceratos. Esto por la enzima fosfoglicerato mutasa. En la fase 9 de la glucólisis, llamada deshidratación de 2-fosfoglicerato, como su nombre lo dice, 2-fosfoglicerato se deshidrata y se convierte en fosfoenolpiruvato, esto por la enzima enolasa. La décima y última fase de la glucólisis. Se observa que el fosfoenolpiruvato le transfiere un grupo de fosfato a una molécula de ADP, esto por la enzima piruvato quinasa, ya que toda enzima piruvato quinasa produce un ATP, así obteniendo 2 piruvato y 2 ATP. Balance energético. Nos da 4 moléculas de ATP más 2 de NADH. Se libera más la energía que se gastó en la fase preparatoria. En el resultado final nos da 4 ATP y se usan 2 en el proceso. Sobran 2 ATP, 2 NADH, 2 de piruvato. Si se oxidan, entran al ciclo de Krebs. Por último y para finalizar tenemos aquí las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.